de gasoil, y en Monagas, cuando llega el gasoil, se aplica, se distribuye con ese criterio de honradez, se distribuye con ese criterio de eficacia. Me consta que el sector militar hace un esfuerzo de organización, de logística, de acompañamiento, de distribución con el gasoil en forma equitativa. De manera que yo les recomiendo a los dirigentes de Fede Cámaras no hacer esas denuncias alarmistas que intranquilizan a la condición psíquica del venezolano, que sin pretender nosotros decir de ninguna manera que Venezuela es un país que transita por la isla de las fantasías, que no lo es. Tenemos cantidades de problemas, como por ejemplo ya un billete de $1 lo están vendiendo, por ejemplo. Ya tenemos que en algunos comercios o muchos comercios obligan a hacer compra forzosa. Es decir, si usted tiene un billete de $10 y va a comprar $3 en producto, no hay para darle vueltos y lo obligan a que usted gaste 10. Eso por supuesto que es un asunto que tenemos que trabajar para estabilizar la economía venezolana. Entonces les recomiendo a los dirigentes de Fede Cámaras, en este caso, no dar declaraciones alarmistas que intranquilicen a la sociedad venezolana, porque no es cierto, yo debo decirlo, el país no tiene ningún interés en paralizarse, ni el país, ni Monagas, ni las entidades, y el productor agropecuario básicamente está haciendo un esfuerzo, pero fundamental, para garantizarle con lo poco, con los recursos que tiene, para garantizarle la alimentación al pueblo. Bueno, y esa es parte de la tarea que tenemos nosotros. Ahora, señor José, usted dice que estas son declaraciones alarmistas por parte de Fede Cámaras. Fernando Frías, que es el coordinador de Fede Cámaras Monagas, daba algunas cifras. Él hablaba, por ejemplo, que en lo que va de año, apenas el sector económico en la entidad se ha activado en 17%. Y habla, por ejemplo, de áreas de suministros alimenticios de primera necesidad hasta 22%. Y dice algo mucho más preocupante. Habla, por ejemplo, del sector petrolero y el sector de la construcción. Desde su declaración dice que está paralizado al 100%. ¿Es así que el sector construcción y petrolero está paralizado al 100%? Y si no es así, ¿cuáles son las cifras que presenta Confagán? Bueno, fíjense. Bueno, contrastadas con estas, por supuesto. Claro, la economía venezolana, por supuesto que está en un proceso de desaceleración, está desacelerada la economía venezolana en todos los campos de acción, en el comercio, en la industria, en la agricultura, en la ganadería. Pero siempre hay un porcentaje que está trabajando. Fede Cámaras tiene gente que está trabajando. Las organizaciones afiliadas a Fede Cámaras tienen gente que está trabajando. Fedenaga tiene gente que está trabajando, Fedeagro tiene gente que está trabajando, los movimientos comunales tienen gente que está trabajando, las comunas están trabajando, el movimiento de cooperativas está trabajando, el movimiento empresarial, comercial, productivo, que no pertenece a Fede Cámaras, ni pertenece a Confagán, ni pertenece a ningún tipo de organización afiliada, está trabajando. Los medios de comunicación social están trabajando. Que no se está trabajando a 100%, eso es verdad. La capacidad instalada de trabajo de Venezuela no está trabajando al 100%, bueno, por las razones conocidas: bloqueo, pandemia, caída de la producción, bueno, y un largo etcétera de problemas que tenemos, pero eso no quiere decir que la maquinaria de un Estado, la maquinaria de un país como Venezuela, no está detenida. Detenida quiere decir producción cero. Producción cero no existe en ninguna parte de Venezuela, ni en la parroquia más recóndita que nosotros podamos tener allá en el del Tamacuro. Allí se está produciendo algo, que no estamos consumiendo los niveles que consumíamos. Aquí el consumo de gasolina eran aproximadamente unos 600 millones de litros al año. Bueno, ese tiempo pasó, ese tiempo no lo tenemos ahora, eso se ha reducido por debajo del 50%. Ahora, en esa realidad es donde tiene que moverse el liderazgo empresarial, el liderazgo político, el liderazgo social, el liderazgo sindical, el liderazgo laboral, y plantearle al sector productivo soluciones que puedan acompañar al pueblo. Por ejemplo, nosotros planteamos que debe existir, y eso lo hemos hecho en Monagas, formas de comercialización directa del productor al consumidor, donde salgan varios agentes de la cadena y se rompa la cadena especulativa. Por ejemplo, yo vengo la semana pasada de participar en el sur de Anzoátegui y se ha seguido con esa tarea en el estado de Anzoátegui, que debe ampliarse al resto de Venezuela.
la colocación directa del fertilizante de la industria de Pequibén directamente a los consumidores, a los productores, con más de un ahorro de 50%. Eso es bueno para Venezuela, eso se está haciendo. Eso hay que decirlo, que en medio de esta tormenta, tanto parte del sector público como parte del sector privado están trabajando, que no se están trabajando, no estamos produciendo, ni trabajando, ni distribuyendo, ni colocando, ni consumiendo al 100% de la capacidad que se necesita, eso es verdad. Pero decir que 100% está paralizado, entonces tampoco es verdad. No. Entonces, por eso es que el dirigente, yo no puedo venir a un programa como este a llevarle al país mensajes lapidarios, mensajes fatalistas. Aquí reconocer la realidad, que tenemos una realidad, tenemos una caída en la producción, una caída en la producción de gasolina, una caída en la producción de gasoil, una caída en la producción de los derivados. Que además es evidente, ¿no? Además es evidente, es público, es notorio, pero decir que el país está en cero, lanzar mensajes, yo desde aquí decir que el país, así sea subliminarmente, va a paralizarse, creo que eso no es la competencia, no es la mejor competencia en este momento de los dirigentes del país. Señor José Agustín, tenemos que hacer una pausa en esta conversación. Cuando regresemos quisiera entonces que nos hablara de que a pesar de la pandemia, las dificultades económicas, la carencia en los servicios públicos, cómo entonces está operando el sector agroproductivo, agroindustrial, agropecuario en el país y si tiene algunas estadísticas, algunas cifras que nos pueda ofrecer para el país. Regresamos. Hace un par de años Venezuela enfrentaba una dura crisis económica desde el punto de vista de la producción. Ibas a un supermercado y era muy difícil encontrar, por ejemplo, una harina de maíz que es básica para el venezolano para preparar las arepas. En los últimos 2 años hemos visto quizá una recuperación leve, progresiva en términos de producción. Hemos visto diferentes marcas en el mercado de producción nacional, acompañados de otros productos también que son traídos del exterior. ¿Cómo explicar que un país en una recesión económica como la que tiene Venezuela desde hace algunos años pueda tener productos en anaqueles que son de producción nacional? Vemos salsas de tomate, mayonesa, mantequilla, harina, arroz de diferentes tipos, pastas que son, digamos, las que forman parte de la canasta básica, y detrás de todo esto hay empresas que están produciendo y que para la producción se requiere además materia prima. ¿Cómo se explica esta situación? ¿Y cómo está operando la industria venezolana en este momento con todas esas dificultades? Bueno, usted en esa breve síntesis está dándole una noticia positiva al país de lo que usted ve como ciudadano venezolano, y de eso se trata, de eso se trata. No pueden ser las noticias fatalistas, y efectivamente en medio de la crisis sale y surge un movimiento de emprendedores, tanto en lo colectivo como lo individual, bueno, que están fabricando, por ejemplo, pan artesanal en distintos barrios e incluso en distintos caseríos. Ya hay una masificación. ¿Cómo era la siembra de arroz tradicionalmente en Venezuela? Era arroz industrial en las grandes empresas, en los grandes productores. Ahora hay un gran reimpulso del arroz artesanal que se está sembrando. Pequeños productores, pequeños productores, campesinos, pequeños productores. Y cuando eso sale al mercado, se siente, por supuesto que se siente una masa económica que se mueve, bueno, con modestia, pero que se va moviendo. Entonces, el país tenemos en este momento, en vez de dar esas declaraciones lapidarias, amarillistas, sensacionalistas, al país tenemos que repensarlo, irlo repensando, irlo replanificando. En el tema de las hortalizas, por ejemplo, ¿cómo fue diseñado el país? El país fue diseñado para que los Andes venezolanos, para que los estados andinos llevaran las hortalizas hasta Tucupita, por ejemplo, hasta el Delta Macuro. Ahora no, tenemos que repensar en el sentido que el oriente del país sea un gran productor de hortalizas, que incluso abastezca el mercado de Coche y no venga al mercado de Coche a comprar hortalizas para llevarlos para Oriente, quitándoles el mercado a los caraqueños y al litoral guaireño, por ejemplo, sino que el Oriente ahora pueda convertirse en una potencia productora de hortalizas que abastezca a Caracas, que abastezca al litoral guaireño, que los Andes venezolanos lleguen hasta Caracas con las hortalizas, lleguen hasta el litoral guaireño, abastezcan los estados centrales, y al mismo tiempo el Oriente, que tenga ese autoabastecimiento, el precio de las hortalizas bajarían, porque se haría un ahorro muy importante en flete, y no solamente eso, sino que el Oriente venezolano pudiera convertirse en un gran auxiliar del norte de Brasil, a través de la colocación de productos allá en el estado de Roraima, porque en Brasil, en esa parte del norte de Brasil,
cuando la agricultura se deprime, ellos tienen que irse 6.000 kilómetros hacia adentro, hacia Sao Paulo, a buscar la mercancía, a buscar los productos, mientras que nosotros desde el oriente hasta el norte de Brasil estamos a 1.200 kilómetros. Eso pudiera ser una forma de reasumir el Mercosur y además dinamizaría la economía en Oriente y, por supuesto, todos esos ahorros que se hagan de esa planificación en flete, en logística, en precios, se irían directamente a abaratar los costos, los productos al consumidor. Señor Campos, antes de ir con la interacción de nuestra audiencia que tiene preguntas y comentarios a través de Twitter y las plataformas digitales que manejamos, bueno, si bien es cierto que evidentemente los anaqueles los hemos visto surtidos, llenos, incluso con variedad de productos, puedes elegir qué tipo de harina, si llevas la más económica, o llevas la más cara, o la pasta, o el arroz. También es cierto que el tema del poder adquisitivo es uno de los principales retos y las dificultades. Hay mucha comida, pero no se puede comprar, o por lo menos la gran mayoría de la población tiene muchas dificultades para acceder a estos productos por las dificultades de ingreso salarial. Más adelante vamos a hablar de qué están haciendo ustedes en articulación con el gobierno central, con las autoridades, para lograr equilibrar esta dificultad que atraviesa la economía venezolana desde el punto de vista del poder adquisitivo y que el sueldo pueda alcanzar cuando la Asamblea Nacional, y recientemente se habla de un aumento salarial que apenas se ubica en 1.800.000 bolívares, que ni siquiera puede alcanzar para comprar una de esas harinas de maíz de las que tanto hablamos. Hace 2 años, como decía aproximadamente, era condicionada a la venta, podías comprar 1 o 2 harinas, ahora puedes comprar la que tú quieras, sencillamente el precio es exorbitante y esto presenta una gran complicación. Vamos con la participación de la audiencia. Rosa. Así es, Seira, a esta hora de la mañana tenemos muchísimas preguntas de nuestra audiencia. Invitamos al señor presidente de Confagán, José Agustín Campos, a responder de la forma más breve posible para poder dar posibilidad a una mayor cantidad de comentarios. Iniciamos de inmediato con Kaiser Osorio. Dice, buenos días, pregunta para el invitado. ¿Cómo se justifica este desastre en el país y de qué bloqueo se habla? Porque conozco muchos comerciantes que traen su mercancía del exterior. Sí, el bloqueo sin duda que afecta severamente a segmentos, por ejemplo el caso del gasoil, cuando las sanciones se aprietan contra Venezuela en octubre del año pasado, bueno, estas son parte de las consecuencias que tenemos con el tema del gasoil. Ahora, muy importante decirle a nuestra gente que Venezuela no se va a detener de ninguna manera y que tenemos que seguir trabajando para ordenar a Venezuela, para repensar a Venezuela para que se alcance la estabilidad económica en términos definitivos en el tiempo más breve posible. Hay otra pregunta del señor Ramón Ramos, el líder. Él le dice, usted dice que los fertilizantes hay que llevarlos directamente al productor desde Pequibén. ¿Qué pasó con Agropatria? ¿Ya no es posible distribuir los fertilizantes desde ahí como lo hacía Agroisleña? Le pregunta. Bueno, lo que no ha dado los resultados, hay que, por supuesto, hay que cambiarlo, hay que repensarlo, hay que hacer una reingeniería y todo el asunto que tiene que ver, por ejemplo, un saco de fertilizantes en el 2019 en Morón, bueno, costaba, póngase, 19.000 bolívares, pero entonces cuando ese saco de fertilizantes llegaba a Barrancas del Orinoco, allá llegaba costando sobre los 80.000 bolívares, producto de la logística, del encarecimiento, del flete. Por eso estamos buscando formas de llevarlo ahora directamente de la industria al productor y se están buscando los mecanismos, bueno, para esos fletes que ahogan a la economía, caigan y se detengan, pero que al mismo tiempo ese ahorro proporcionalmente puedan dirigirse a los consumidores. En la red social Twitter, el señor abogado Darío Lozada Ramírez le dice, buenos días, es evidente su labor como presidente de Confagán, trabajando para que no se paralice, pero yo le pregunto, ¿por qué no utiliza esa proyección para explicarle al ciudadano en qué consiste el déficit, para educarnos y poder corregir fallas? Bueno, de eso se trata justamente, de eso se trata. La educación ciudadana, nosotros estamos trabajando un tema muy importante también, que es parte de los puntos que llevamos a la Asamblea Nacional, que es la trazabilidad en el tema de los alimentos de la carne, por ejemplo. ¿Qué es la trazabilidad? Que se conozca, que llegamos al nivel de conocer en una etiqueta, un empacado, desde dónde viene esa carne, es decir, incluso desde cuándo nació el becerro que produjo esa carne, para que usted sepa, el ciudadano sepa, conozca, ¿qué significa una carne de primera? ¿Qué significa una carne de tercera? ¿Qué significa una carne de un novillo AA? ¿Y qué significa una carne de una vaca, por ejemplo? Para que se identifiquen
y los niveles de especulación no siga atropellando al consumidor. De manera que sí, estoy de acuerdo, la educación ciudadana en la vida económica de Venezuela hay que ejecutarla incluso desde la escuela primaria, que nuestros niños conozcan de qué se trata no solamente la compra, sino la economía en general, porque la economía como ciencia es vital para la estabilidad y el crecimiento de los valores humanos incluso. Bien, también en nuestro chat en vivo por YouTube hay muchísimos comentarios a esta hora de la mañana. Por acá los saludo. Aquí hay una persona llamada Jesús NG, según su cuenta identificativa. Dice que los productores acordaron importar gasoil desde Colombia vía terrestre, pero el gobierno no dio permiso de traerlo. Así lo dijo el representante de Conindustria, Adán Celis. ¿Usted qué puede opinar sobre ello? Bueno, necesitamos en la interacción que se está haciendo con el gobierno, con la Asamblea Nacional, justamente toda esa permisería, darle una agilidad bien rápida y bien concreta para que entre todos aliviemos a Venezuela. La carga que tiene Venezuela en este momento no es una responsabilidad solo del Estado, sino una responsabilidad también del ciudadano y de los sectores organizados, pero por supuesto la apertura de las licencias, la apertura de la vía directa para comercializar directamente desde empresarios venezolanos a empresarios brasileños, de empresarios colombianos a empresarios venezolanos. Bueno, el Estado como tal tiene que facilitar las vías institucionales que corresponden. Fíjese, usted hablaba del tema de la carne, la producción de carne en el país. Hoy la prensa de Lara, y le puedo mostrar, tiene en primera página un titular, a punta de asadura. Y voy a leer parte de lo que publican ellos. Dice, un mínimo de $10 deben tener los guaros para poder comprar un combo de proteína suficiente para alimentarse durante al menos una semana. Estamos hablando solo de una semana. Sin embargo, ante el poco ingreso que perciben las familias larenses, no tienen más opción que comprar solo vísceras. Bueno, a mí por lo menos me gustan las vísceras y no se trata de un tema de poder disfrutar, pero quizá el tema de la opción, ¿no? Que tú puedas comprar lo que quieras comprar y además que puedas comprar. Claro. ¿Cuál es el reto que tienen ustedes para lograr que el venezolano pueda comer bien y pueda comer lo que le apetezca? Claro, claro, esa es la idea. Además, el fortalecimiento del poder adquisitivo venezolano, que eso es un objetivo al cual hay que llegar, rescatar el salario, la institución del salario, que es una institución de tanto peso institucional en el mundo, hay que rescatarlo. Y en el tema económico, corregir grandes contradicciones que tenemos. Por ejemplo, nosotros los productores venezolanos estamos comprando la mayoría de los insumos a precio internacional, pero entonces no vendemos a precio internacional. El kilo del ganado en pie, por ejemplo, aquí se está pagando a 0,80 centavos de dólar, mientras que Brasil cuesta 1,60. En Colombia cuesta 1,40, pero entonces nosotros compramos los insumos a ese precio internacional, pero vendemos por debajo del precio internacional y entonces hay que buscar un mecanismo donde esos precios se adapten al precio internacional, pero que al mismo tiempo el venezolano pueda tener el poder adquisitivo que le permita comprar el corte de carne que desee, pero con un poder adquisitivo, con un salario fuerte, con un salario duro, con un salario ágil, con un salario que no se convierta en sal y agua, porque Venezuela la están convirtiendo en este momento algunos sectores así como en un gran territorio de mercancía. No es posible que a usted lo obliguen a hacer una compra forzosa. No es posible que ya trafiquen y vendan el billete de $1. No es posible que el dólar que cuesta en el Banco Central de Venezuela 1.800.000, entonces el comercio trate de recibirlo 1.200.000. Es decir, metiéndole siempre la mano en el bolsillo a los consumidores, la mano en el bolsillo al pueblo trabajador. Todo eso tenemos que reordenarlo y una de las vías que puede ser son las mesas de diálogo que se están haciendo en la Asamblea Nacional. Precisamente quería preguntarle acerca de eso. ¿Cómo ha sido el acercamiento con los sectores políticos del país, con el Ejecutivo, incluso con el Parlamento Nacional, que ha comenzado quizá a tocar también estos temas bien importantes, y no solo importantes, urgentes para la población? El país quiere soluciones, el país no quiere buscar culpables, el país no quiere venganza, el país no quiere esperar a nadie en la bajadita, el país no quiere pasarle una factura política a nadie. El país se está organizando en bloques, el país se está organizando a través de las propias personas naturales. En Confagán ayer tuvimos una buena reunión, estamos hablando de hacer
el primer bloque alimentario, agroalimentario unido de Venezuela, donde están participando asociaciones y organizaciones de distintas naturalezas. Entonces, esos son los caminos de encuentro que está buscando el país. Nosotros vamos a presentar en esta misma semana ya nuestras propuestas, llevamos como 25, donde incluimos temas como la seguridad personal, que es muy importante, la seguridad jurídica, que es muy importante, la activación de la ganadería, que es muy importante, la tecnología de punta, que es muy importante, las viviendas, la estabilidad social de los campesinos, que es muy importante. El país quiere salida, el país anda montado en una ola de salida. Hay sectores que vienen avanzando, el sector caprinos, el sector de los ovinos, el sector de los pescadores. El país clama salir adelante y para ello nosotros como dirigentes tenemos en lo posible que refrescar no solamente con los replanteamientos, sino con los nuevos planteamientos. Se está haciendo un plan de cambio de la ley del Banco Agrícola de Venezuela que debe ser muy importante para el acompañamiento financiero a grandes núcleos que no tienen acceso a la banca privada. Es decir, el país anda buscando caminos y por eso acompañamos este trabajo de diálogo, de esfuerzo, de conciliación, de reconciliación, de concertación que se hace en la Asamblea Nacional y eso nosotros lo estamos acompañando con ideas como nos corresponde. Señor Campos, gracias por tomar parte de su tiempo para venir a Globovisión. Siempre a su orden. Él es el presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos Confagán, el señor José Agustín Campos. Nos acompaña esta mañana para hablar sobre el tema productivo nacional, cómo están enfrentando las dificultades del sector productivo, agroproductivo de nuestro país. Vamos a la pausa, regresamos con más.